así que por favor, vayan poniéndolo. Bien, ¿no sería pertinente entrevistar a las adolescentes no embarazadas? Sí, totalmente, porque ahí encontraríamos por ahí Dif- herramientas para ver Diferencias. por qué. ¿Qué pasó? Bien, imagínense que yo hago este estudio, bueno, yo y ustedes, vamos a hacer este, o yo, porque el final no está lindo. Yo hago este estudio y determino que la problemática del embarazo adolescente en estas villas que estoy estudiando es debido a la falta de educación sexual. Yo digo, estas chicas, como dice la compañera, no saben cuándo están embarazadas, no saben cuidarse, no saben cuestiones básicas respecto a una relación sexual, no tienen una educación sexual propiamente dicha, o si la tienen, no es adecuada. Yo digo, la problemática es esta. Bien, ahí paso, ahí estoy en el primero. Me inmerso, voy a las villas, hago las entrevistas, eh, en categorías y planteo el problema. El problema ya me vino más o menos planteado porque esto del embarazo adolescente. Y digo, el embarazo adolescente es en realidad un problema de falta de educación sexual. Y lo digo así. Ta. Elaboro el plan. Chicos, chicas, ¿qué hago? Una vez que ya dije, mi problema es esto de educación sexual. Elabora un plan de acción que puede ser talleres Bien, o ahí está, qué plan de acción. Bien, 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 bien. Talleres, charlas, congresos. Voy a cada escuela, explico, me junto con los médicos, me sumo a los médicos a esto de los talleres. Sumo a, por ejemplo, una trabajadora social. Sumo a otras adolescentes o ya adultas que hayan tenido un embarazo adolescente para contar sus experiencias. Bien, hago estas cuestiones, hago todas estas cuestiones. Desarrollo el plan y recolecto datos adicionales para el plan. Por ejemplo, información relevante a la propia educación sexual, qué es lo que tengo que enseñarles o qué es lo que tengo que asegurar que aprendan. ¿Se entendió? Elaboro un plan. Voy a ir, voy a hacer talleres, voy a proveer conocimiento, voy a proveer elementos físicos, por ejemplo, folletos, videos, recursos, todas estas cuestiones relacionadas a la educación sexual. Bien, implemento el plan. Voy, hago todo esto, me junto, tomo decisiones, hago la división del tiempo, em, aplico programas de intervención en esto de charlas acerca de educación sexual en todas las escuelas posibles de la propia villa o de alrededor de la villa donde van estas adolescentes. Hago todo lo que tengo que hacer, todo lo que puedo hacer esto. ¿Se les ocurre algo más respecto a la educación sexual para hacer? Bien. A ver, déjenme cerrar un segundito. Ahí entro. Ahí está. Bien. Pongo en marcha el plan. Recolecto también datos posterior para la evaluación que la voy a hacer después. Re- reviso la implementación y sus efectos, tomar decisiones, redefinir el problema, generar nuevas hipótesis, ajustar el plan y volver a implementar. Y bien, en esto sería, aplico el plan. ¿Y después qué hago? El proceso de retroalimentación. Voy y vuelvo a tomar entrevistas, vuelvo a preguntar, hacer los grupos focales para ver si el plan funcionó, si lo que hizo tuvo sentido. Bien, ¿qué pasó, chicas? ¿Qué pasó con mi plan maestro? ¿Funcionó? y bueno, probablemente vaya que hacer ajustes a ese plan porque habrá cosas que se resolvieron y otras que no. Entonces habrá que ajustar Bien. con las que no se resolvieron. No funcionó para absolutamente nada. Le pregunto a los médicos, le pregunto a las chicas, le pregunto a los padres. Las chicas del nivel, vamos, no estaría bueno hablar de nivel en cualitativa, pero supongamos que en mi evaluación
descubro que el embarazo adolescente no se redujo para nada. Las circunstancias siguen siendo las mismas independientemente si las chicas o no ahora conocen más respecto a cuestiones de educación sexual, cuestiones del embarazo, cuestiones de sus propios cuerpos. No hice nada. O mejor dicho, todo lo que hice no sirvió. Y ahora les pregunto a ustedes, ¿por qué? Porque no sé. A ver, primero Dale, dale. Ana y después Lucía. Porque no se les hizo tomar conciencia a las embarazadas de cuál era su problema. Si ellos lo veían primero como un problema el estar embarazadas, suspender sus estudios y no conseguir trabajo. Entonces, como que tendrían que haber estado más presentes ellas en esto de implementar el plan o de participar. Me gustó. Bien, ¿qué más? Claro, por ahí no es correcto hacer una entrevista. Estaba Lucía, un segundito. Sí, parecido a lo que decía Sole, pensaba que todavía no se hizo, o sea, no tuvo ninguna acción social esa investigación, que es lo que faltaría. ¿A qué te referís con acción social? Claro, que empezara a tener un efecto donde estas personas tuvieran un beneficio sobre esa investigación, más que saber, poder empezar a tener cambios. Bueno, pero justamente eso se da en la cuestión de retroalimentación. Lo que busco es los cambios. La pregunta es ¿por qué esto que dicen no funcionó? Esto es porque... ¿Qué salió mal? ¿Por qué darles educación sexual no me sirvió? Porque quizás no era algo, perdón, Claro. quizás no era algo que ellas quisieran tomar, como decía mi compañera, conscientemente. Es una posibilidad la no conciencia del problema. Bien, Candela, ¿estabas hablando? Candela, me No, imagino, sí, porque si no sí, sí, falta una sí, cita ahí. pero era nada, era similar lo que iba a decir a lo que dijo Sole y Lucía. Bien, esta cuestión de tomar Acerca de conciencia. esto. Mónica y después Yamila. Claro. Sí, tal vez no alcanza con la educación sexual solamente, sino que hay que implementar otros medios, acercarles herramientas, porque con la concientización por ahí en ese ámbito no alcanza y necesitan apoyo y medios para, o sea, no llegar al embarazo. Me gustó. Yamila y después Juana y después Ana. Coincido un poco con lo que está diciendo Mónica respecto de que es necesario poder implementar los medios. Seguramente educación sexual hayan recibido y sea una de las posibilidades. Y otra cuestión es que se dejó afuera uno de los grupos participantes, que son los adolescentes masculinos. Muy Se bien. está dejando de lado ese grupo de estudio que sin ellos no se puede dar el embarazo. Claro, una cuestión biológica, ya que son donadores, ¿no? Es mucho más que están involucrados están bien. Excelente respuesta. Juana, Sí, justo tenía que ver un poco con lo que decía Yamila, plagio. pero más en el sentido de que hay que ver si está bien puesto el enfoque respecto del objeto que son las chicas, o ver si hay que enfocarnos también en el contexto o en ambos, porque a veces solo por mirar a un solo foco nos olvidamos de evaluar todo lo que queda atrás, y capaz esa es la solución, ¿no? Me acordé a esto de que los culpan a los chicos de repetir, pero no a las escuelas de su modalidad de estudio. A eso me hizo acordar. Es una problemática relativamente similar, en donde la responsabilidad se da, en este caso, sobre la adolescente embarazada. En todas las preguntas, recién ahora nos estamos dando cuenta de ¿y los adolescentes y los pibes? ¿O los adultos mayores? Que no justamente, eso es otra dificultad, lo complejiza un poquito más. Pero bien. Ana María Shanley. Sí, un poco coincidiendo con todas las que hablaron antes, yo decía, dejaron afuera el contexto social en que se produce ese embarazo, porque quizás, bueno, yo he trabajado con chicas, en ese caso, a veces es un beneficio ellas para lograr algo, el embarazo. Claro. Entonces hay que estudiar todo el contexto social donde se produce ese embarazo, que es la familia, que es el contexto escolar, que es el contexto económico, y involucrar a todos los actores, padres, otros adolescentes, las que se embarazan, los masculinos, involucrar a todo el contexto para poder
digamos, mejorar ese plan de acción inicial que no funcionó, ¿no? Bien. Excelente respuesta. Carolina. Sí, iba a decir exactamente lo mismo que dijo ella, pero también con una cuestión de contención psicológica y médica y clínica a toda la familia, porque se empieza por ahí. Si nosotros los padres no sabemos cómo orientar a nuestros hijos, menos ellos van a poder solos, ¿no? O sea, la contención Bien, también es para los padres. bien, 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 bien. Me gustó mucho. ¿Alguien tiene algo más para aportar? Mónica, la venganza. Sí. No, pensaba respecto de lo que decía Carolina, que además de sumarle educación sexual, el plan tendría que tener otro tipo de educación, por ejemplo, educación económica, porque como decía Ana María, las chicas a veces se embarazan para obtener un beneficio económico, porque por el tipo bueno, las políticas económicas que hay ahora, de los planes y todo, es lo más fácil que tienen para acceder a su dinero. Entonces, Entiendo. quizás si uno les brindara otro tipo de información con respecto a la economía, cómo se maneja todo eso, darles herramientas para acceder, o sea, ya se amplía un poco más y va más allá de la educación sexual, el Bien, tema me del gustó, me gustó. embarazo de los adolescentes. Karina González. Sí, profe, también creo que no hay que dejar de lado la parte del acompañamiento psicológico. Me gusta, me gusta. Creo que es muy importante. Yo estuve haciendo servicio en el Hospital de Morón, más o menos 1 año y pico asistiendo partos. Y veía eso, la falta de contención, y por ahí caían las mamás diciendo, por favor, a nenas de 19 años, ligale las trompas. Y esas nenas les faltaba todo un acompañamiento psicológico importante porque no eran ni siquiera dueñas de su propio cuerpo, Bien, de sus excelente. propias decisiones. Excelente, chicas y chicos, el que respondió ahí. Carolina, Andrea Tolosa. Sí, se me vino algo más. También el Estado, perdón, tendría que ayudar con el tema de, ayer vi justo un meme de lo que sale en una caja de preservativos, ¿no? Y tampoco te ligan las trompas gratis, y tampoco te dan pastillas gratis, y todo eso también, tenés que tener plata para poder cuidarte. Los Y recursos, no solo los económicos, sino recursos materiales. materiales también, porque vos decís, sí, yo sé que tengo que usar un preservativo, pero voy al kiosco y sale 1.000 pesos y bueno, obviamente no lo voy a comprar. Y más que nada que estamos hablando de embarazadas en cuestiones en villas o en el ambiente donde estamos trabajando. Es muy difícil acceder a eso, no es tan fácil. Excelente respuesta. Bien, chicas, estoy muy feliz con las respuestas porque justamente les propuse una investigación y ustedes han podido como meter los agujeros ahí basados en los resultados de por qué no está saliendo bien, por qué esta problemática social que aparentemente estoy abordando no se soluciona. En definitiva, el resumen es los factores contextuales no permiten que solo una intervención a ese nivel de educación sexual garantice un cambio en las personas con las que estoy trabajando. En parte porque si se quiere, como la más dura es qué posibilidades de movilidad social tiene un adolescente en una villa del conurbano bonaerense, en una villa que es bastante, no voy a decir turbia, pero decadente o difícil. La realidad es que, y tenemos estudios cualitativos y cuantitativos, la movilidad social muchas veces se reduce a volverse madre. El respeto de aquellas personas con las que viven, su sociedad, su cultura, su lugar geográfico es en referencia de ahora es una madre. Así que el embarazo no necesariamente es algo accidental o por falta de educación, como dijeron muchos de ustedes. También lo que plantearon es la relación, por ejemplo, del padre de los niños, que a veces es otro adolescente, pero en muchas otras ocasiones es un hombre mayor. La idea de la adolescente tiene 14 años, el padre tiene 28. ¿Y qué, qué nivel de intervención podés hacer ahí? Y ahí tenemos las dificultades de este tipo de investigación, acción en este caso, este tipo de intervenciones. La cantidad de variables o la cantidad de elementos que se juegan en un fenómeno tan complejo como el embarazo adolescente en Villa del conurbano bonaerense dificulta que independientemente de cualquier plan que podamos elaborar, primero,
La cuestión práctica para elaborar un plan efectivo, ¿qué necesito? Para elaborar y llevar a cabo un plan efectivo, ¿qué necesito? Dinero. Para todo en la vida necesito dinero. Y si no tengo el dinero, entonces el plan lo puedo hacer a medias, o tengo que priorizar qué es lo que voy a hacer, o directamente no puedo hacerlo. Y después la cuestión más, no tanto metodológica, pero más teórica, en el sentido sobre qué áreas voy a primero indagar y después actuar. Tengo los recursos y la capacidad de proveer un acompañamiento terapéutico o psicológico a lo largo de todo el embarazo, se complica, pero un programa en donde las adolescentes puedan, igual ahí ya no sería embarazo adolescente el problema, porque ya está embarazada, pero yendo al punto que dijo la compañera, en distintos momentos del embarazo recurrir a visitas gratuitas, o mejor decir, gratuitas, a un acompañamiento psicológico, eso sí es posible dentro de las circunstancias que pueden haber. La idea es, y el punto de este ejemplo es que se den cuenta la dificultad de poder desarrollar, llevar a cabo este tipo de investigación-acción. La problemática es una problemática relativamente clara, embarazo adolescente. Después ustedes indagan justamente qué es lo que provoca a través de, qué es lo que causa, por así decirlo, las causas referentes a este fenómeno, y se dan cuenta de esto de la movilidad social, esto también, que sigue siendo un elemento importante, la falta de educación sexual, la falta de educación familiar, la falta de educación económica, como dijeron algunos, no tanto en la cuestión de el plan o no el plan, sino de organizarse a sí mismos en un futuro. No, las chicas, por ejemplo, tienen un nivel de educación primario, y con un nivel de educación primario, manejar la propia economía muchas veces se hace difícil. Eso también sería un área para evaluar y para indagar, para intervenir. Todas estas cuestiones netamente sociales que ustedes propusieron respecto a los agujeros que ven y por qué no, son las cuestiones que, una vez dada la retroalimentación, si el tipo, o en este caso yo, que hice el plan de educación sexual y no me despidieron, no me suicidé porque me salió mal, vuelvo a detectar el problema, elaboro un plan con estas variables sociales, con estas circunstancias que ustedes refieren, y vuelvo a implementar de manera diferente otro tipo de soluciones. Involucro más a la familia, empodero a las chicas, les comento qué opciones, si la piba me dice, ¿y qué hago? Si no, no me dice eso, pero ¿qué otras, me lo dice de cierta manera, qué otras formas de movilidad social, qué otras formas tengo de progresar mi vida si no es embarazándome? ¿Qué respuesta le puedo dar? Ahí está la cuestión. Si el embarazo es entendido hasta cierto punto como una solución a determinado problema, ¿qué otras soluciones le puedo dar? Pero bien, la complejidad de esa pregunta y de todas las preguntas relacionadas a este fenómeno en específico de embarazo adolescente son un gran ejemplo de la dificultad de llevar a cabo investigación-acción. Pasan tantas cosas en una problemática social, lo van a ver sin tener que ir al embarazo adolescente. Bullying, la problemática social del bullying. Chicas, ¿cuál es la diferencia entre el bullying entre los niños y adolescentes, varones y mujeres? ¿Qué se les ocurre? Cuando les pregunto qué se les ocurre o qué opinan, no hay respuestas incorrectas, es lo que ustedes piensan. Imagínense que ustedes son contratadas para, o mejor dicho, empiezan a investigar la problemática del bullying. Llegan a la escuela y dicen, los varones a veces se cagan a piñas, pero está relativamente bien, pero tenemos un problema muy grande con el bullying en las chicas. ¿Por qué? ¿Cuáles se les ocurren a ustedes son las diferencias o las diferentes expresiones entre los varones y las mujeres de expresar el bullying? Bien, Mónica, Tito. Entre los varones, como decías vos, que se golpean, sería por una cuestión de poder manifestar el querer ser más que el otro, y entonces lo demuestra con la violencia. Y las mujeres a veces en la aprobación o desaprobación, porque entre ellas todo el tiempo se molestan por el tema del físico, de la apariencia, de si
Bueno, los chicos también, la idea de petizo, gordo, feo. Sí. A mí me decía musculoso. Bien, eso es una muy buena respuesta. La idea de la etiología, ¿por qué se hacen bullying? Más a la expresión, Juana Martina Molina. Eh, yo tengo una hermana chiquita y tengo como un informe semanal siempre de cómo se van actualizando los nenes para agredirse entre ellos. Eh, entonces, lo que noto mucho es que se molestan, ¿no? Molestar ya a un punto grave en temas que son tabú en la sociedad, ¿no? Eh, Ser feo, ser gordo, ser flaco, ser homosexual, verse raro, ¿no? Independientemente del género, capaz algunas cosas se orientan más para un género que para otro. Por ejemplo, no sé, a los chicos le dicen, sos puto, bueno, ¿no? Y entre las chicas es como más, sos gorda, ¿no? Como lo peor que le puede pasar a un género o a otro, socialmente. Bien, He ahí visto, tenemos sí, las diferencias en donde los temas, si se quiere, las temáticas. claro, la temática cambia, la agresión creo que impacta de la misma manera a nivel emocional, pero la temática cambia un montón. Bien, ¿alguien más? Algo más atenido a las expresiones. ¿Cómo se hacen bullying las mujeres o las niñas y adolescentes comparado con los niños y adolescentes varones? Bien, con respecto a esto, y más llevado a la temática del bullying, la diferencia en la expresión y en la cantidad es diferente. El bullying está relacionado muy con una variable psicológica que se llama agresividad o nivel de agresión o agresividad, como quieran. Los hombres, los varones, tanto los niños como adolescentes, lo expresan más. Tienen un nivel de agresividad mayor. Y la expresión es mucho más directa. Los niños y los adolescentes varones se golpean, se insultan, se aniquilan los unos a otros. Es una, si se quiere, mucho más inmediata, impulsiva e indirecta. En cambio, las mujeres, las niñas y las adolescentes mujeres recurren a formas de, o mejor dicho, expresiones de agresividad indirectas, que podemos resumirlas en algo que se llama destrucción de la reputación. Y ahí tenemos cuestiones como chismes, rumores, mensajes implícitos, mensajes indirectos. Le roban algo. Ahora le robar sería como más directo, pero esta cuestión referente a hablar a sus espaldas, a hacer que no se junten con ellas. ¿Qué dificultades trae esto? Primero, es mucho más difícil detectarlo por parte de los responsables. Si Valentín le pegó, no sé, otro de los chicos, a Juanito, le veo el golpe a Juanito y vi que Valentín lo golpeaba, y Juanito tiene la posibilidad de responderle de la misma manera. En cambio, van a ver que el bullying entre adolescentes mujeres o entre más adolescentes mujeres es como mucho más incisivo en el sentido de la otra niña no tiene posibilidad de réplica, no tiene posibilidad de respuesta porque incluso no sabe quién se lo está haciendo. ¿Quién es el que empezó este rumor? ¿Quién es el que está diciendo? ¿Quién es el que le dice a todos que no se junten con ella? Y esto plantea un montón de dificultades diferentes, que a la hora de, por ejemplo, realizar un plan de investigación-acción, tengo que tener esta variable en cuenta. Porque yo puedo hacer que los chicos se dejen de golpear, pero si las niñas o las adolescentes manifiestan este tipo de comportamientos, su detección y su intervención es mucho más difícil de abordar. Y eso es algo que tengo que tener en cuenta. Esto es otro ejemplo de cómo la investigación-acción puede tener este tipo de dificultades. ¿Se entendió el ejemplo? Perfecto. Bien. ¿Alguna duda con respecto a investigación-acción? ¿Algo más teórico, más práctico? Bien. Recuerden los diferentes diseños de investigación-acción y la espiral sucesiva de ciclos. Este de acá, bien. Bueno, ahí vuelvo un segundito, voy a servirme un poquito de agua y vuelvo, dale. Aguárdenme. Vayan poniendo los presentes los que no lo hicieron ahí en el chat.
Bien, acá estamos. Bien, hoy vamos a ver el tema de la unidad 3, que es teoría fundamentada, que es un tipo de investigación que al principio como que da medio miedo, pero realmente es algo muy lindo de hacer y es algo copado, es algo que como que puede dar respuestas interesantes. Bien. Tenemos las características generales, la base epistemológica. La base epistemológica como que ahí es lo que digo da un poco de miedo, porque son autores que no conocen, son conceptos medio abstractos y medio complejos, pero en definitiva lo que tienen que quedar es esto. La teoría es una teoría sustantiva de rango medio, es decir, un conjunto de explicaciones correspondientes a una situación y contexto específicos. A diferencia de la investigación cuantitativa que la vieron en metodología 1, en donde mis teorías tengo el objetivo de que mis teorías puedan ser generalizadas para poder controlar y predecir. La teoría fundamentada me sirve para explicar determinado fenómeno en determinado contexto. ¿Se entiende? No sirve para todos los lugares. Las teorías sustantivas poseen riqueza interpretativa y aportan nuevas visiones de un fenómeno. ¿Por qué? Porque justamente al no querer generalizar, puedo enfocarme justamente en esos aspectos que la hacen única. Las teorías formales, las tenemos la evolucionista, teoría del Big Bang, teoría de la relatividad, estas son bien físicas, o astrológicas, o químicas, en donde lo podemos generalizar a todo. Todas las especies evolucionan, el Big Bang es una forma de explicar el principio del universo, y la relatividad nos afecta absolutamente a todos, a todo en todo el universo. La teoría fundamentada no es una teoría para corroborar teorías, ni tampoco un método para comprobar hechos y demostrar hipótesis de causa-efecto, sino es un método para descubrir patrones que subyacen a los datos. Va más allá de los estudios previos y marcos preconcebidos, buscando nuevas formas de comprensión de los procesos sociales que tienen lugar en ambientes naturales. Busco explicar determinado fenómeno a través de la creación de categorías y de esquemas que me permiten esbozar el funcionamiento de aquello que estoy investigando. Resulta de especial interés y utilidad cuando las teorías disponibles no explican el fenómeno o bien cuando no cubren a los participantes o muestran una investigación. Y acá tenemos las bases epistemológicas relacionadas al interaccionismo simbólico, que en definitiva el interaccionismo simbólico habla acerca de la relación entre hombres está mediada por la comunicación y que se debe ver a través de la comunicación que debemos entender los fenómenos humanos o los fenómenos sociales. Premisas del interaccionismo simbólico. Los seres humanos actúan hacia los objetos porque estos tienen un significado para ellos. El significado deriva de la interacción social y esos significados son modificados a través de la interpretación que cada individuo realiza del objeto que encuentra a su paso. Bien. Imagínense la plata que tienen en la billetera. Sacan 100 pesos. Esos 100 pesos, el objeto no cambió. Ustedes relativamente no cambiaron. ¿Valen lo mismo que hace un año? A ver, no los veo, así que... ¿Se pueden hablar alguno? Chicos, ¿me escuchan? No, no vale lo mismo. ¿Por qué no? Por la inflación. Porque Esa es la pregunta. No. Bien. No vale lo mismo porque justamente la manera en la que interactuamos con él, o la manera en la que se nos comunica la inflación, ha hecho que el valor subjetivo de ese elemento haya cambiado. Algo más extremo. Tienen $100. $100. ¿Son plata? ¿Valen mucho? Sí. Hay uno que dijo que no. Sí. Qué suerte. Bien. Y si yo los pongo en una isla desierta, esos $100, ¿qué les pasa? No cambiaron, y usted tampoco. Pero su valor cambió. O en una isla desierta, ¿qué pasa con esos $100? Y ¿Valen? sí, no sirve para nada. No sirve para nada, para prender fuego. Bien, justamente porque su interpretación basada en el contexto de ese elemento cambió a través de la comunicación.
Bien, Bloomer sostiene que dadas estas premisas, existe un abismo entre la teoría y el mundo empírico. La teoría pretende explicar relaciones entre fenómenos a partir de esquemas predeterminados, pero la realidad no se ajusta a un esquema específico porque cambia de un contexto a otro. Esto es lo que dice, cuando yo busco generalizar mis teorías, busco comprobar que ese esquema que ya traje se aplique a este contexto. En cambio, la teoría fundamentada busca crear un esquema a partir de la evaluación del contexto. ¿Se dan cuenta cómo da la vuelta? Tenemos el método comparativo constante. Este método propone realizar simultáneamente procesos de codificación-análisis con el propósito de ir generando la teoría de forma sistémica. Se combinan paralelamente el análisis de conceptos, categorías, propiedades, hipótesis, teniendo presente la posibilidad de surgimiento de sus nuevas categorías. ¿Qué es lo que ocurre? Yo estudio determinado fenómeno. Para estudiarlo, tomo entrevistas semiestructuradas o abiertas. Hago un análisis de las respuestas que me dan mis participantes en esas entrevistas y comparo si hay coincidencias, si hay diferencias, si hay similitudes, si hay mecanismos que se repiten. Y basados en esas cuestiones que generalmente se repiten, agrupo en conceptos más grandes. Esos conceptos más grandes son categorías. Al final lo vamos a ver bien con un ejemplo para que puedan llevarlo bien. No consiste en, esto ya lo vimos, en comprobar hipótesis, sino generar categorías. Esto es importante. Estos son como los dos puntos más importantes de la teoría fundamentada. Se aplica un concepto a un contexto específico y busca generar categorías a través de los datos. ¿Está bien? Tengan esos dos grabados en la memoria. A través del hallazgo de regularidades, factores en común en los procesos sociales que les interesan. Una ventaja de este método es que facilita al investigador la generación de teoría con características integrada, consistente, plausible y cercana a los datos. ¿Por qué? Porque si yo traigo la teoría de afuera y busco aplicarla, es muy probable que por el cambio en el contexto no sea posible. O no entre del todo bien y yo como que intento hacerla entrar, intento que coincida. Un ejemplo, por ejemplo, cuando estuvimos hablando de bullying. ¿Es lo mismo el bullying en Argentina que el bullying en Estados Unidos? No, es diferente. ¿Por qué? ¿Por qué se les ocurre? ¿Por qué piensan? Porque el contexto, la cultura, la parte social, hay muchos factores diferentes. ¿Por qué? ¿Pero qué diferencia tiene? Vamos con... Quizás en cantidad Uy, es chicos, menor en ¿me escuchan? Argentina, pero hola, sí te escucho. Hola. Ahí Sí, está. Te escuchaba, dale. sí, que decía que a lo mejor en cantidad no está tan, o sea, no hay tanto como en Estados Unidos, que es más Ujú, común, pero ujú. el hecho es el mismo. O sea, aunque sea en menor cantidad, el bullying afecta de la misma manera, no hay una diferencia en eso. Es una posibilidad, bien. Esta justa la diferencia, justamente las diferencias en el tamaño. En Estados Unidos es mucha costumbre, debido a regulaciones que tienen ellos, que las escuelas, por ejemplo, secundarias, sean como, es difícil de explicar, pero sean como mini ciudades. Tenés miles y miles y miles de estudiantes en un solo contexto, en un solo ecosistema, que determinadamente cambia la dinámica. Un niño en ese contexto, ¿qué es? Una gota en el océano. En cambio, en Argentina, nuestras escuelas, a pesar de que hay escuelas que tienen muchos alumnos, son comparativamente mucho más pequeñas. Tienen otro tipo de dinámica. El director puede ser que conozca a cada uno de los alumnos, o que más o menos los tenga de ojos. En una escuela de Estados Unidos secundaria eso es muy difícil. Y esos cambios de contexto hacen que, por ejemplo, una teoría formulada de bullying tenga dificultades al ser aplicada en Argentina. Por lo que un modelo de teoría fundamentada en donde yo entrevisto a víctimas de bullying me permita generar a mí unas categorías y un esquema categorial, un esquema por el cual puedo explicar el fenómeno mucho más acorde a mi contexto.
Y eso es lo que busca la teoría fundamentada, que esté lo más ligado posible al contexto con el que estoy trabajando, al fenómeno en ese contexto, para poder explicarlo de la mejor manera posible. Integrada, consistente, plausible y cercana a los datos. Glasser y Strauss, los autores de teoría fundamentada, establecieron 4 etapas en todo proceso. Comparar incidentes y aplicarlos en categorías, que es esto de las similitudes, por ejemplo, en las entrevistas, y la creación de categorías. Integrar esas categorías para ver cómo funcionan entre ellas, y delimitar la teoría, que es básicamente formular, no escrito, ahí viene la teoría escrita, pero básicamente formular cómo funciona el fenómeno que estoy estudiando en ese contexto. Y por último, la teoría escrita, hacer un escrito que explique esta fundamentación. Bien, tenemos el muestreo teórico, que es un segundo procedimiento para desarrollar teoría fundamentada, y consiste en realizar de manera simultánea el análisis y la recolección de datos, el cual permitiría al investigador ampliar la muestra cuando se necesite más información. Por ejemplo, con este ejemplo de bullying, yo hago entrevistas a 10 chicos, 10 niños, o 10 adolescentes, de los cuales 8 son varones. Y me doy cuenta que al ponerle que la escuela me los trae diciendo que todos estos chicos han comunicado haber sentido o haber sufrido bullying. Y me doy cuenta en la similitud de las entrevistas al generar las categorías, que en las niñas o en las adolescentes se juega como otra cosa, que era esto de la expresión de la agresividad indirecta o directa. ¿Qué hago ahí? Busco más adolescentes, mujeres o niñas para entrevistar. Amplío la muestra cuando se necesite más información. Busco más mujeres, más adolescentes mujeres o niñas, porque me veo que la dinámica cambia respecto al bullying, o respecto a sus vivencias del bullying. Las Estrauss lo definen como la recolección de datos al muestreo teórico. La recolección de datos guiada por los conceptos derivados de la teoría que se está construyendo y basada en el concepto de hacer comparaciones cuyo propósito es acudir a lugares, personas o acontecimientos que maximicen las oportunidades de descubrir variaciones entre los conceptos y que se hagan más densas las categorías en términos de sus propiedades y dimensiones. Que las categorías que yo estoy construyendo se relacionen, o mejor expliquen cada vez mejor el fenómeno que estoy estudiando. ¿Por qué me marca esto el muestreo teórico? Porque esta es una diferencia muy grande con los procesos cuantitativos. En las investigaciones cuantitativas, yo primero, de las transversales, ¿no? Primero, tomo toda la muestra y después proceso. Acá lo hago de manera paralela. Hago el muestreo y y paralelamente, o conjuntamente mejor dicho, saco los resultados. Bien. La recolección de datos guiada. Bien. ¿Alguna pregunta hasta acá? Digo conectado, voy a asumir que no. Voy a asumir que sí. En síntesis, el muestreo teórico consiste en la recolección, análisis y categorización de datos empíricos realizados por el investigador. Esto ya lo hablamos. Este proceso se repite hasta, y esto es un término importante, la saturación teórica. Cuando ya tengo suficiente información para poder llevar a cabo la investigación, la generación de la delimitación de la teoría y la teoría escrita propiamente dicha. Cuando ya puedo desarrollar la teoría para explicar el fenómeno en el contexto. Después tenemos los distintos diseños, el sistemático y el emergente. El sistemático, que es el que más van a ver, está basado en empleo de pasos como bien específicos, que es el que desarrollaron el tipo que desarrollaron la teoría fundamentada, cuyo primer paso es la codificación abierta.
tenés que identificar los conceptos, o sea, las similitudes, los cuales denotan a los fenómenos, y una vez que el investigador los observa y estudia, comienza a examinarlos de manera comparativa y a formular preguntas sobre dichos conceptos. En el caso, por ejemplo, del bullying, si yo, conceptos relacionados, la agresividad, el aislamiento social, la escucha por parte de la institución, o mejor dicho, el nivel de acompañamiento por parte de la institución. Todos conceptos que se denotan de las entrevistas que yo hago a las personas, a los niños, a los adolescentes que dicen haber sufrido bullying, y que yo tengo que ver, primero, si se mantiene entrevistando a otros chicos que también hayan sufrido bullying, y segundo, cómo se relacionan. Cómo se relaciona la agresividad que uno... sí, la agresividad junto con la falta de acompañamiento. Cómo se relaciona la falta de acompañamiento con, por ejemplo, eso. ¿Cómo se relaciona la falta de acompañamiento? ¿Con qué otro concepto relacionado al bullying o con qué otra categoría que puede haber del bullying se les ocurre que puede relacionarse? A ver, vamos a preguntarle a alguien. Maximiliano, ¿estás ahí? Sí, ¿se me escucha bien? Ahí está. Sí, te escuchamos bien. ¿Se te ocurre algo, alguna categoría de bullying relacionada a, o que pueda relacionarse con la falta de acompañamiento a los niños y adolescentes? La categoría de bullying. La categoría de falta de acompañamiento o de acompañamiento. Esto de no se sienten acompañados por la institución escolar. ¿Con qué otra categoría de bullying o con qué otro concepto relacionado al bullying te parece que puede estar relacionado? Y el hecho de que ellos como individuos no importan, ¿no? Esto que decías vos antes de, por ejemplo, las escuelas en Estados Unidos, que al haber tanta cantidad de alumnos, puede que no haya un trato tan humano y sea más como números, ¿no? Bien. ¿Y se te ocurre alguna forma de nombrar esa categoría? No sé si te metes... no tengo idea. Bien, no pasa nada. Así Falta, que... no sé, podés nombrarlo, no sé, falta de importancia o Sí, sistematizar la educación, tal vez. invisibilización o cuestiones similares. Bien, bien. En definitiva es eso, ver cómo estamos como haciendo la relación inicial de estas categorías que nos importan. Descubrir y nombrar los conceptos es un proceso que se alcanza utilizando la codificación abierta. Acá es cuando vamos a definir esto que hacíamos recién, nombrarlas para ver de qué se tratan. Descompone los datos en partes discretas, los fragmentos de una entrevista, por ejemplo, y examina minuciosamente y se comparan en busca de similitudes y diferencias. Una similitud es que todas las personas que experimentaron bullying se sienten invisibilizadas. Una diferencia es que las acciones referentes al bullying cambian según si son hombres o varones o mujeres. Los acontecimientos, sucesos, objetos y acciones o interacciones que se consideren conceptualmente similares en su naturaleza relacionados en el significado. Se agrupan bajo conceptos más abstractos denominados categorías. Estos elementos de las entrevistas que denotan los fenómenos asignamos en categorías. Esto es la codificación abierta. La codificación axial, que es el paso siguiente. Condensar todos los códigos descriptivos asegurando que los conceptos permanezcan inmodificables. O sea que cuando hablamos de una categoría, más o menos la categoría quede igual de principio a fin, porque si no tenemos que cambiar de categoría, a menos que resulten irrelevantes para el análisis y la interpretación de nuevos datos que se incorporen al proceso de investigación mediante el muestreo teórico. Las bases de la codificación se revisan continuamente para asegurar su validez y su confiabilidad. ¿Esto qué significa? Lo que muchas veces ocurre en este tipo de investigaciones es que lo que menos quieren que pase, que se vuelve como demasiado abstracto y pierde contacto con el fenómeno. Y en esa pérdida de contacto disminuye su nivel de explicación, o que también lo explica. Así que por eso se revisa constantemente, para que no te queden esquemas gigantes de explicaciones re complejas para fenómenos que realmente no lo son.
El propósito de la codificación axial es el de identificar las posibles relaciones entre categorías y integrarlas. Una teoría está estructurada por diferentes elementos básicos. Las categorías, las propiedades de las categorías y las hipótesis, que es como la explicación o la respuesta tentativa a este concepto categorial que yo realicé. La formulación de, en pocas palabras, la explicación del fenómeno que yo alcancé. Las relaciones o interrelaciones entre diferentes categorías pueden ser diagramadas. Esto es parte de la categoría axial. La codificación axial concluye con el esbozo de un diagrama llamado paradigma codificado, que muestra las relaciones entre todos los elementos. Bien. Acá tenemos los diferentes tipos de categorías. Y esto es un diagrama. Ahí cuando terminemos el modelo sistemático, vamos a ver un ejemplo más claro. Pero, por ejemplo, acá tenemos la categoría central, como condiciones contextuales, condiciones intervinientes y condiciones causales lo afectan, y la categoría central afecta directamente las acciones e interacciones que se dan, los resultados, que a su vez determinan las consecuencias. Al principio nuestras hipótesis pueden parecer inconexas, al principio estas categorías pueden parecer no tener ninguna relación, que tiene que ver la invisibilidad con la falta de acompañamiento, con el nivel de agresividad, etc. Pero conforme emergen las categorías y propiedades, se desarrollan abstracciones y comienzan a concentrarse. La acumulación de interrelaciones forman un armazón teórico central integrado, el núcleo de la teoría emergente. A lo largo de la búsqueda de similitudes y diferencias, nos vamos dando cuenta de patrones subyacentes. Con esos patrones armamos las categorías y después vemos cómo esas categorías funcionan, cómo armar el rompecabezas para poder explicar el fenómeno con el que estoy trabajando. Por último, tenemos la codificación selectiva, que pretende integrar la teoría y lograr con la menor utilización en cuanto a cantidad de categorías y conceptos, se puede explicar y comprender el fenómeno con la mejor exactitud. Esto es la parsimonia. Eso. Una vez generado el esquema, el investigador regresa a las unidades, las entrevistas, y las compara nuevamente con su esquema emergente para evitar abstracciones arbitrarias. Esto que decíamos, no quiero separarme del fenómeno, no quiero que sea tan abstracto que pierda sentido. Cuando tengo el esquema armadito, voy a las entrevistas, las veo a través del filtro de este esquema, ¿coinciden? Y si coinciden, estoy bien. De la codificación axial de esta comparación surgen las hipótesis, que son las propuestas teóricas que establecen las relaciones entre categorías o temas. Al final se escribe un texto narrativo que vincule categorías y describe el proceso o fenómeno. En síntesis, el reporte de un estudio basado en teoría fundamental incluye el diagrama o esquema emergente, el conjunto de proposiciones o hipótesis y el texto narrativo que las explica. Para resumir, tenemos síntesis del diseño sistemático. La recolección de datos, hacer las entrevistas, la codificación abierta, la codificación axial, la codificación selectiva y el reporte escrito. Bien, estos son como los pasos de el diseño sistemático o el modelo sistemático. ¿Alguna duda respecto a este diseño? Ahí lo vamos a ver bien con un ejemplo como bastante más concreto. Pero en lo que se refiere a teoría, ¿a alguien le quedó alguna duda? Y es complicado de entender, capaz que con un ejemplo concreto. Exacto, es como muy teórico, va a ser, Es muy para la teórico, redundancia. muy abstracto, no lo sabría hacer. Exacto, no hay ningún problema. ¿Dónde está? Me quedé un poco con el tema de las categorías, pero creo que ahí en el ejemplo se va a ver mejor. Bien. Ahí les hablo el querido ejemplo. Metodología de la investigación. Ejemplo, teoría fundamental. Bien. Les muestro, para mostrárselos, está en inglés, pero no se preocupen, se los voy a explicar. Ay, chicos, los perdí. ¿En qué pestaña los dejé?
Acá están. ¿Lo ven, chicos? Este paper en inglés. Sí, Sí, Ahora, ahora sí. Perfecto. Esto es una investigación de teoría fundamentada en donde se explora la primera visita a una clínica oncológica para tratar el cáncer. Y qué estrategias, o mejor dicho, cómo se da el fenómeno de la aceptación en el diagnóstico. Lo que hicieron estos investigadores, ya es un poquito vieja la investigación, pero como pueden ver acá, ¿tienes tú de Untersuchung der Erfahrung? No. Es alemán, así que si quieren, si alguien que sepa alemán quiere leer eso, está perfecto. Pero básicamente lo que hicieron estos investigadores fue realizar la entrevista a, ¿dónde están las personas? 9 pacientes, 4 hombres, 5 mujeres, con 3 tipos de diagnósticos. 5 de las mujeres, las 5 mujeres con cáncer de mama, 3 de los hombres con cáncer de próstata y 1 de los hombres con cáncer testicular. Las personas estaban entre 41 y 80 años. Bien, vamos paso a paso. Esto después se los paso. A ver. Bien. La información fue recolectada a través de entrevistas semiestructuradas. Ahí ya tenemos instrumento de recolección. La primera pregunta que se hizo fue, ¿cómo fue tu experiencia en la primera visita a la clínica? Esto es una pregunta más o menos abierta, más que semiestructurada, pero básicamente lo que buscan ahí es cuáles son los elementos de la primera visita a lo que destacaron. ¿Qué les pareció más importante a ellos en su primer encuentro? A ver si puedo cambiar la presentación. Acá estamos hablando acerca de la codificación abierta, la identificación de los conceptos, lo cual detona los fenómenos, y una vez que el investigador observa y estudia, comienza a examinarlos de forma comparativa y formular preguntas sobre dichos conceptos. Descubrir y nombrar los conceptos en un proceso que se alcanza utilizando la codificación abierta. Bien. Justamente, estas respuestas de, por ejemplo, la verdad que tuve mucho miedo cuando entré, no sabía qué es lo que iba a pasar, por suerte las enfermeras siempre estuvieron ahí conmigo, me explicaron un montón de cosas, siempre estuvieron disponibles, me sirvió un montón, y ver si ese tipo de respuestas se repiten en las otras entrevistas, y ahí poder generar clasificaciones. En el caso de este en particular, se encontraron 5 diferentes categorías que parecían importantes, o 5 diferentes categorías importantes para poder alcanzar la aceptación del diagnóstico. Estas categorías son... Esto es en la codificación abierta, no vamos ahí, todavía eso no se las muestro. Pero tengo estas 5 categorías, que son la acción, el conocimiento, el respeto, y ya se lo puedo ir mostrando. A ver, tarea de investigación. Denme un segundo, chicos, que se los encuentro. ¿Dónde lo dejé? Ay, 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 ¿dónde está? ¿Dónde está? A ver. Parece haberlo perdido. Denme un segundito. Agrupar. Listo.
Géneros. Disculpen, chicos, ahí se los encuentro. Bien. No sé dónde lo dejé a la imagen. La tenía la imagen traducida, pero bueno, les muestro la que está en inglés y se los voy diciendo ahí. Disculpen, ¿eh? Bien. En definitiva, en la primera categorización, en la codificación, los investigadores llevaron a la conclusión de que había 5 categorías que formaban parte de, o que definían la aceptación, si se conseguía o no, de los pacientes en su primera visita a una clínica oncológica. Estas eran la acción, que el tratamiento sea sin retraso, el conocimiento, que es que la información relevante sea relevante al caso específico, que no le digan el cáncer de mama es tal cosa, sino tu cáncer tiene tal y tal y tal característica y funciona de tal, tal, tal manera. Después el respeto, que sean tratados con individuos, con el tiempo y la empatía, que haya una continuidad en el tratamiento. Esto pasó, que no lo esperaban, la idea de que los médicos, tanto los médicos como las enfermeras como los otros trabajadores de salud, se pongan a disposición del paciente cuando éste lo necesite. Y esto justamente tiene que ver con la confianza. ¿Qué es lo que ocurre? Este ya es el esquema. Al principio solo tenían las categorías. ¿Qué es esto lo que hablamos? La codificación. Ahora pasamos a la codificación axial. A ver. ¿Lo ven a esto? Sí. Bien. Estas son las estrategias en el cáncer. En la codificación abierta lo que voy a hacer es, de las similitudes y diferencias en las entrevistas, voy a generar las categorías. En la codificación axial, lo que voy a hacer es ver de qué manera puedo agrupar estas categorías o puedo relacionar estas categorías para que tengan sentido. Que esto es el esquema. Tengo la acción y el conocimiento dado con respeto y continuidad, lleva a la confianza sobre el tratamiento, sobre el equipo médico, que lleva a la aceptación del diagnóstico. Este esquema es lo que a mí me va a dar la base para poder formular la hipótesis que explique el fenómeno que estoy estudiando. En este caso, qué es lo que influye o cómo se da el nivel de aceptación, o sea, la aceptación de un diagnóstico de cáncer en este contexto particular. La hipótesis sería, la aceptación está mediada por el nivel de confianza que tengan sobre el equipo médico y sobre el propio tratamiento, que a su vez se da por el respeto, la continuidad de las acciones y el conocimiento. Ahí lo que dice es ir para atrás, que ahí sería como la hipótesis. ¿Se entiende? La aceptación está dada por la confianza, que a su vez está dada por la forma en la que son tratados, moderado, o mejor dicho, causado o en relación por el propio tratamiento y por la información que se les da. Esta explicación que les acabo de dar es la hipótesis con la que estamos trabajando, o mejor dicho, la hipótesis con la que trabajan estos investigadores. Y ahí tenemos hasta la codificación axial, que es similar al esquema que ya habíamos visto y que ya tienen el Power. Por último, tenemos la codificación selectiva. Pretende integrar la teoría y lograr con la menor utilización de categorías, concepto que puede explicar. Bien. La codificación selectiva en este caso es tomar este esquema que tienen acá y volver a releer las entrevistas a estas 9 personas con este esquema en mente, para ver si eso coincide.
¿Está bien? La codificación selectiva parte de la propia investigación también. O sea, vos estás haciendo y paralelamente también ya estás elaborando la Claro, que esto es codificación selectiva. una característica de la teoría fundamentada. Estoy a la misma manera que recolectando información, generando la propia teoría. ¿Qué es lo que puede ocurrir? Puede ocurrir que esto, la misma diferencia por sexo, que la aceptación se dé de manera diferente en, no tanto el sexo, pero por ejemplo, según la edad del paciente. Que por ejemplo, pacientes mayores reporten, o mejor dicho, comuniquen en sus entrevistas que hay otra categoría, además de estas, que también es influyente en, que también, también influyen en la aceptación que tienen de sus tratamientos y de su diagnóstico. Mientras que los jóvenes, con este esquema, simplemente lo explico perfectamente. ¿Qué es lo que hago en ese caso? Busco pacientes mayores para hacer otras entrevistas para ver si estas diferencias son efectivamente a base de una diferencia de edad. ¿Se entendió? Voy sobre las entrevistas y reviso. Y al final de todo, genero un texto narrativo, que este sería el texto narrativo. Acá tenemos cada una de las categorías. Acá podríamos decir el texto narrativo, que justamente explica el fenómeno empleando estas categorías, este esquema y estas hipótesis, para poder explicar el fenómeno estudiado. En este caso, la aceptación del diagnóstico. Este es un ejemplo como bien estructurado respecto a una teoría, a una investigación de teoría fundamentada propiamente dicha. ¿Está bien? Preguntas respecto a esto. Ahora vamos con el diseño emergente y vamos con un ejemplo más práctico. En este tipo de investigación también tenéis que ir como la que hicimos nosotros en el trabajo práctico, con los antecedentes y los diferentes estudios previos. Sí, Tienes que contar con eso. Pero Tenés es que como contar más con eso, interesante pero... A ver, te escucho. Sí, que es como más interesante esta forma de trabajar. La otra era como... Claro, la otra es confirmar o refutar. Esta, si te querés, tenés la libertad de tu propia explicación para el fenómeno. ¿Se entiende? Sí, sí, sí. La idea de, bien, ¿y cómo? El bullying. ¿De qué manera? No sé si soy yo, pero se me como que se Diferencia. paralizó. Sí, profe, se corta. A mí también, se corta. Sí, a mí también. No se corta. A ver, denme un segundito. Donde los dejé. Ahí vuelvo a ver si desconectando. A ver, esperemos que ahí se haya solucionado, aunque sea un poco. ¿Me escuchan? Sí, profe. Sí. Bien, bien, bien. Esperemos que ahí esté mejor. Bien, en definitiva,
justamente esta diferencia que habla la compañera. En una investigación cuantitativa, lo que vas a hacer va a ser confirmar o refutar hipótesis con las que estarás trabajando, a menos que sea exploratoria, pero generalmente es confirmar o refutar. En una investigación con un diseño cualitativo de teoría fundamentada, vas a generar teoría a partir de la investigación que estás realizando. Bien. Por último, tenemos el diseño emergente, que la crítica del diseño emergente a la otra, al diseño sistemático, es como que se enfoca demasiado en los procedimientos, en estos pasos, en tener que hacer las categorías, y justamente genera lo que no quiere generar, la abstracción y la pérdida de contacto con el fenómeno y con la propia realidad. Además de que hace que, como que parte de la necesidad de que tenga que haber una categoría central, tiene que haber algo ahí que derive de los demás, cuando realmente no sería necesario y pueden ser un conjunto de factores. En la investigación, por ejemplo, esa que les mostré recién, la categoría central sería la confianza. ¿La confianza? Claro, la confianza es la categoría central, lo que lleva a la consecuencia de la aceptación y a la que todos van. La crítica es justamente preconcebir teorías y verificar teoría más que generar teoría. Esta es la crítica que el modelo emergente le hace al sistemático. En el diseño emergente se efectúa la codificación abierta y de esta emergen las categorías, que son conectadas entre sí para construir teoría. Hasta ahí todo igual. Al final, el investigador explica esta teoría y las relaciona entre las categorías. ¿Qué es lo que ocurre? Acá básicamente no tenemos ni la axial, no es que no tengamos los elementos de la axial ni la selectiva, sino que no está tan rígido. El investigador en la emergente tiene como mucho más libertad en la forma en la que vincula las categorías, en la forma en la que arma los esquemas, en la forma en la que formula las hipótesis, por lo que tiene que ser mucho más cuidadoso a la hora de establecer la teoría fundamentada en los datos empíricos, porque no cuenta con pasos tan rígidos, porque justamente su objetivo es no despegarse del fenómeno estudiado. La teoría proviene de los datos en sí, no es forzada por el investigador, que es la crítica que le hace la emergente a la sistemática. Esto puede ser una pregunta de examen, la idea de cuál es la diferencia entre la emergente y la sistemática. En la emergente simplemente va a haber codificación axial, codificación abierta, y después, y en la sistemática tenemos abierta axial selectiva y el reporte final. También los pasos de la sistemática, también son preguntas, anótenselo. ¿Alguna pregunta respecto a los aspectos teóricos de la teoría fundamentada? ¿Nada? Perfecto. Bien. Vamos a intentar juntos plantearnos un ejemplo de teoría fundamentada y después vamos a hablar un poquito de las investigaciones. Bien. ¿A alguien se le ocurre algún fenómeno que sea copado estudiar a través de la teoría fundamentada? Cualquier cosa y vemos si podemos hacerlo. Vamos a inventar un poco. Cualquier cosa que se le ocurra en su vida que digan, uy, yo me gustaría generar teoría acerca de esto, me gustaría ver cómo funciona. Tiene que ser psicológico, social, cultural, ¿no? No puede ser el auto, el avión. Cualquier fenómeno, chicos. O chicas. A ver, Lucía está pensando algo, pero no sabe si decirlo. Familias monoparentales, profe. Bien. ¿Qué pregunta acerca de las familias monoparentales te gustaría hacer? ¿En qué áreas del conurbano existe más cantidad de familias monoparentales?
Bien, esa es una buena pregunta, no es tan psicológica, pero eso es más, hablando de cantidades, se relaciona a un contexto cuantitativo, en ¿Y donde qué yo voy a hacer, índices psicológicos intervienen para que esto suceda? ¿Qué factores bien, psicológicos, perdón, intervienen para que esto suceda? ahí me gusta un poquito más, porque yo no hablo tanto de cantidad de la prevalencia de familias monoparentales, sino acerca de los factores que la provocan. Pero se complica porque en lo que se refiere a los factores, como que no es un fenómeno lo suficientemente acotado, ¿se entiende? Porque factores puede haber 20 millones. Tenemos que delimitar un poquito el fenómeno con el que estamos trabajando, para que justamente poder empezar a generar las categorías. Podría A ser ver, guiarlo para el lado de la educación y decir qué incidencias tiene en los chicos el hecho de pertenecer a una familia monoparental o a una familia tradicional, si se quiere, bien, ir investigando ese tipo de fenómeno. la idea de la investigación es buena. Me surge algo mucho más cuantitativo que cualitativo, pero, por ejemplo, en las preguntas de teoría fundamentada y en cualitativa en general, pregúntense no tanto qué factor o qué es lo que lo afecta más o menos, sino el cómo funciona algo. Háganse Profe, y si preguntas. lo trasladamos a la adopción, ¿cómo funciona los casos de adopción en Ahí me gustó, familias me mono gustó. y en familias tradicionales? Ahí ya sería comparar, pero me gusta el Ah, fenómeno de la adopción, es algo que podemos acotar mucho. Por ejemplo, ¿qué es lo que define? Porque ocurre muchas veces en el hecho de un niño o un adolescente es adoptado y un tiempo después lo devuelven. Ahí me gustó, podemos hacer eso. ¿qué factores influyen para que No, esto no suceda? preguntes en qué factores, porque eso es cuanti. Ahí lo separamos en factores. ¿Cómo funciona o qué es lo que determina la aceptación de una familia por un niño adoptado? Bien, ¿a quién les hago las entrevistas? A la familia Antes. y a los centros de adopción también, porque ellos nos van a dar un montón de información de por qué esos nenes vuelven al hogar o bueno, a donde sea, ¿no? También. ¿Cómo funciona? No, ¿cómo funciona la aceptación y la adopción? Bien, ahí está. Uy, bueno, ignoren esta C. Bien, entonces le hacemos las familias, las entrevistas a las familias, a los centros. Bien, yo me quedaría con las familias, porque lo que me importa es por qué ellas aceptan o no aceptan. ¿Se entiende? Bien, ¿qué les preguntaría? ¿Qué se les ocurre podría ser la pregunta inicial? ¿Por qué no funcionó? O sea, ¿cuál fue la causa por la cual no funcionó? Bien, ¿por qué no funcionó? Dramático, me gusta. Yo le preguntaría qué te llevó a adoptar primero, porque para algo fueron a adoptar. Y después, bueno, no va a funcionar, pero ¿dónde nació ese sentimiento de adopción? Bien, bien. Esa es otra pregunta. ¿Por qué adoptaron? ¿Verdad? Sí, sí. ¿O la pensabas de otra manera? Sí, sí, ¿por qué adoptaron? Bien, ¿qué más? ¿Qué otra cosa les gustaría preguntar? ¿O les parece relevante preguntar? Yo les Esto de preguntaría cómo se imaginaban o qué expectativas tenían, a mí me gusta más que cómo se imaginaban. qué ¿Cómo se imaginaban? Es expectativas como, uy, tenían fa. ¿Qué y expectativas cuáles se cumplieron y cuáles no, ¿no? se cumplieron? Y qué faltó también. Bueno, ¿qué faltó y por qué no funcionó? Quizás van para el de pan de la mano. Bien, acá tenemos 4. ¿Se les ocurre alguna más? Si tenían información, si alguien les brindó información de lo que es tener un chico adoptado y las consecuencias y todo eso.
Se les dio la información adecuada, diría. Porque alguna información siempre se les da. Profe, ampliando esta pregunta que dijo mi compañera, yo creo que ese es uno de los factores fundamentales, porque muchas veces dan niños que tienen problemas y Ujú, no lo informan ujú, para que ese nene no sea rechazado. ujú, Entonces, cuando van a hacer la devolución, estoy un poco en el tema porque tengo familiares y amigos que adoptaron. ujú. Entonces, cuando van, les dicen, bueno, esta información no me fue dada, esta Claro, información que me vino ocultaron. fallado. Qué feliz. ¿Te das cuenta, vos? Pero me refiero a problemas de salud graves, ¿eh? Claro, la idea de pasa desafortunadamente. Pero bien, Entonces hay- surge la pregunta de que si uno está abierto a recibir a un niño, o sea, si es limitada o sea, si yo voy a pedir adopción, estoy abierto a cualquier posibilidad o simplemente quiero un nene normal. No sé Exactamente, cómo eso es formular súper la importante. pregunta. te entiendo. A ¿Hay ver, algún tipo de limitación para la elección del niño? por ejemplo, Lo que estaban hablando las chicas, si como padres tienen algún tipo de limitación de decir, bueno, no, quiero un chico sano. y es que ahí te pones como medio en una trampa, porque es muy difícil que una persona vaya y diga, quiero un chico con una discapacidad, ¿se entiende? En todo caso, la pregunta que creo que lo reformamos un poquito sería, ¿qué estamos dispuestos a aceptar? Que no También creo, en mi prejuicio, ¿no? Que nadie vaya a entrar buscando un chico con un tipo de discapacidad. eso también está muy enlazado al por qué adoptaron, porque en realidad cuando uno es madre y no adopta, no elige cómo viene el hijo y viene Ujú, igual y lo acepto ujú. igual. El que me lleva a adoptar creo que viene más por una cuestión sentimental de querer ser padres y todo eso, no importa cómo venga, porque si lo haríamos biológicamente no nos cuestionaríamos todo eso, porque viene, punto. O sea, Bien, pero eso entiendo. Bien, bien. Con todas estas preguntas, y a esto vamos a inventar un poquito, ¿no? Pero, ¿qué categorías se les ocurre que pueden surgir en estas preguntas? ¿Qué es lo que va a aparecer en las entrevistas? ¿De por qué no lo aceptaste al pibe? ¿O por qué lo devolviste? Desilusión, se me ocurre una categoría, como que las familias que dijeron, no funcionó como yo quería, o no era lo que esperaba. Desilusión, me gusta. Suena ¿Qué re más? cruel, ¿no? Me da una cosa decir esto, No, pero es la primera que se me ocurrió. está bien. No jugamos acá, wow. Chicas, háganle bullying. No tiene corazón esta compañía. Bien, ¿qué más? Desilusión. ¿Qué otra categoría se les ocurre que pueda surgir en esta investigación? En las entrevistas. Desinformación. Bien. Me gustaría que desinformación yo lo pondría más como información, ¿se entiende? O la ausencia, pero bien, vos dijiste desinformación, vamos con desinformación. Después habría que ver si se modifica, si modificamos los negativos por los positivos, ¿se entiende? Si en vez de desilusión es ilusión, y si en vez de desinformación ponemos información. Pero esos son detalles. Lo importante es que tenemos las categorías. Tenemos dos categorías, ¿qué más? ¿Qué más aparece en las entrevistas? Desilusión, desinformación. No sé cuál sería el término, pero me nace de cuál es la capacidad de dar que tiene el adoptante, o sea, qué es lo que le va a brindar al... La pero capacidad de dar. sí, porque estamos viendo todo lo que ellos no recibieron del paquete que le dieron, pero no estamos viendo la parte de qué es lo que ellos eh, están aportando. El Ujú. compromiso. Ahí Ahí está, no me me gustó, salía, ahí está. me gustó la palabra esa. Vamos con eso, compromiso. Bien. ¿Y las características del adoptado? Esta cuestión de, por ejemplo, los problemas de salud que hablamos, ¿no es una categoría o no les parece?
Ahí Carolina estaba diciendo algo, pero no la escuchamos. ¿Lo ponemos como categoría o no? Ustedes eligen. ¿La condición médica decís? Las No. características en general. Vamos a Ah, encontrar características, sí, características. Ah, características de adoptado. Características adoptado. Bien. Y la última, la que tiene que estar, es el rechazo. O la devolución. Pondríamos la devolución, pero no podemos ser tan malos. ¿Está bien? Bien. Entonces, ¿qué hicimos? Partimos de una pregunta o de un fenómeno que queremos estudiar. Formamos preguntas basadas en lo. Sí, Vamos a decir que rechazo, basamos. pobre o no aceptación, ¿no, profe? Para que sea un ¿Cómo? poquitito más positiva. Rechazo o no No, no. aceptación. Vamos con rechazo. Demasiado negativo. Vamos con rechazo. Vamos a ser honestos en esta. Pero bien, tenemos nuestro tema, nuestro fenómeno. Hicimos nuestras preguntas que vamos a decir que las sacamos basados en literatura que leímos acerca de la adopción. Vamos a decir eso. Y hicimos las preguntas, hicimos las encuestas y generamos nuestras categorías. Bien, ¿qué tengo que hacer con estas categorías ahora, chicos? ¿Qué dijimos que tengo que hacer? Una vez que ya está la codificación abierta. Armar el esquema. Podemos pasar a armar el esquema. Bien, tenemos estas. Y pensando cómo había salido la otra, ¿qué piensan que resultados puede haber? ¿Cómo piensa que se pueden ordenar o esquematizar estas categorías para dar una teoría que tenga sentido? Dejamos de ver lo que estabas presentando, ¿eh? Oh. Ahí está, no. No. No se ve, profe. Ahí está, Ahí sí. ahí está. Bien, tenemos desilusión, desinformación, compromiso, característica del adoptado y rechazo. ¿Qué se les ocurre? A ver, vamos a jugar. A mí se me ocurre, haciendo así como un arboleo, ¿no? Dale. Primero, ay, profe, no voy a tanta cosa que no lo veo. Primero la desinformación, ¿no? No, espere, no. No. Primero el compromiso, porque primero viene el compromiso, porque si no, no buscarían adoptar. Ok, no te enojes. Después la Vale. desinformación, porque les dieron la mitad como de la descripción del sujeto, ¿no? Bien, Después puede ya- ser. Vamos. ¿Cómo? ¿Así va? ¿Con una flechita? Claro, sí. Después las características del adoptado. Eso lo dejaría ahí en medio de desilusión arriba o rechazo abajo, porque es como que ocurren casi las cosas en simultáneo. Eso es lo que se me ocurrió a mí. A ver, entonces vos decís, déjame pensar el esquema con vos, vos decís que es algo así. Claro, que quedan estas dos ahí. ¿Y O qué hago con estas dos? cuando mucho viene desilusión primero y después el rechazo, porque nada, no puede venir rechazo primero y después la desilusión. ¿Está bien? Es lo que se me ocurrió. Por un tema de cronología de la situación, más que nada. Me gusta. Entonces tu esquema sería algo muy lineal. Claro, sí. No Bien. sé si así funcionaría. Eso es lo que estoy viendo. Ahí lo vamos a ver bien. Pero sería, decirme, corregime si estoy mal, pero algo así. Claro, sí, quedaría Bien. de esta manera. Y yo te pregunto, ¿la desinformación no puede afectar a la disolución o solo puede afectar a las características del adoptado? ¿Se entiende? Un esquema tiene que tener justamente esta relación de uno afecta al otro, como ya lo habíamos visto en los dos ejemplos anteriores. ¿Está bien? Sí, para mí puede afectar, profe. Bien, la lógica de la compañera al armar esto es correcta, pero falta como refinar un poco la relación dentro del esquema.
Vamos a ir para atrás. Y acá tenemos, bien. ¿A alguien más se le ocurre alguna otra forma de esquematizar esto? Muy bien la compañera que aportó. ¿Cuál iría? A ver. Puede ser el compromiso, las características del niño. Ujú. Esto me provoca desilusión y rechazo, o también puede ir para abajo, armaría otro brazo que diga compromiso, desinformación, desilusión y rechazo. O sea, desinformación y características del niño las pondría juntas, paralelas, después de compromiso. Y esas dos, por el camino que vayan, me lleva a la desilusión y Ay, pará, rechazo. me perdiste, pará, desde el principio. Compromiso, ¿está bien así? Compromiso está desde el momento de la adopción. Después, Está bien. las características del niño Ujú. me pueden llevar a mi desilusión y rechazo, más allá de la desinformación. Pero también desinformación lo pondría arriba de desilusión y desilusión lo correría. Si ¿A voy dónde lo por el corro? camino del compromiso y desinformación, también me puede llevar a desilusión y rechazo. Desilusión, un poquito ahí, Y vos dirías algo así. sí. ¿Así? ¿O esta del medio la sacamos? ¿O sería así? Así, es. ¿Puedo hacer una acotación? Yo al Por favor. rechazo lo volvería a unir al compromiso, ¿no? Porque para que se vuelvan a replantear cuando estoy rechazando en dónde empecé, ¿no? En el compromiso. O sea, como el unir todo el proceso. Ujú. Me gusta, me gusta. Entonces sería algo así con lo que dijo la compañera al principio. Este sería el esquema, lo que la estaba armando antes. Sí, profe. Bien. Y la otra, Y y, desinformación y características del niño también pueden tener flechas que van y ok. vuelven. Las letras las hago medio mal, pero se entiende. Y para mí también yo pondría en desinformación una flecha que va también a rechazo directamente, y de rechazo una flecha que vuelve a compromiso. ¿Por qué de desinformación vamos a rechazo? ¿Y por qué salteamos, por la pregunta, por qué salteamos desilusión? Porque según lo que entendí del esquema de la compañera, la explicación sería, partimos de una base de compromiso que debido a la desinformación y a las propias características del adoptado, nos genera una desilusión que nos lleva a la acción de rechazo. ¿Está bien? Que Sí. como la otra compañera dijo, podríamos hasta... ¿Cómo se hace esto? No, no, no. Ah. ¿Qué dice? La otra compañía había hecho hacer esta línea también, que el rechazo a su vez afecta el compromiso. Bien. Este esquema, El compromiso sí, afecta, o sea, es como que si no me comprometo, no importa qué es lo que haya en el medio, si no estoy comprometido, ya directamente voy al rechazo. pero ahí va la pregunta, si no estaba comprometido, ¿cómo llegaste a la situación de adoptar? Sí, cuando lo estaba diciendo lo pensé. Fue un... Claro, ya partimos de que una base de que hay determinado compromiso mínimo, que puede no darse, vamos, veremos en la entrevista, pero creo que la lógica implica que si va a adoptar es porque tiene alguna idea de adoptar, algún deseo o compromiso. Me gusta este esquema porque es relativamente simple, pero bien, ¿qué más se les ocurre?
Yo el rechazo y la desilusión lo haría como una flecha ida y vuelta, porque si yo rechazo, también vuelvo a desilusionarme después de rechazar. Ay, imagínate al pibe. Claro, bueno, pero igual el que está rechazando también supongo que se Claro. desilusiona. Así sería. Sí. Bien. ¿Qué les parece a los demás este esquema? Sí, a mí me parece bien y el aporte que recién hizo mi compañera me parece perfecto porque coincido en eso. Ujú. O sea, más allá de que tenía compromiso, también se desilusiona por no poder sostener su compromiso. O sea, más allá de que el más perjudicado es el pibe, como decís vos, profe, totalmente, Ujú. pero creo que también hay una desilusión en ese rechazo. Bien, perfecto. Bien, entonces tenemos el compromiso. Bueno, ¿cuál sería la teoría? A ver, la compañera que lo armó al principio puede, si se quiere como aventurar una teoría, una hipótesis sería mejor que una teoría. Acerca de cómo funciona este esquema, explicarlo. Yo, Si no, profe, sí, la que lo armó, la que me ayudó a armarlo más. ver. a partir del compromiso Ujú. de la adopción de un niño, podemos encontrarnos con desinformación o características del niño que nos dimos cuenta que tenía, Ujú. que fuimos desinformados, nos provoca. Puede ser, acá es importante la diferencia entre estas dos categorías. Una cosa es que no te lo digan, otra cosa es que no te lo digan y que vos hayas subestimado lo preparado que estabas. Claro, más allá de Tiene la. tendencias violentas. Bueno, pensé tendencias violentas, era un berrinche, no que intente morderme. Claro, y no puedo con él. Claro, exacto. Bien, hay que definir bien, delimitar bien las categorías, eso es importante. Continúa, por favor. Lo que me provoca nos provoca o me provoca una desilusión, que entonces se devuelve al niño a su lugar, al centro de adopción, y esto a su vez me provoca una desilusión que me lleva a plantearme el compromiso para una nueva adopción. Bien, entonces lo que vos dijiste al final, Sí, voy no por sería otro de camino. rechazo a compromiso, sería de desilusión De a rechazo a compromiso. desilusión y de desilusión a compromiso. Bien, creo que tiene un poquito más de sentido, no sé qué piensan los demás. Uy, alguien está enojado ahí. Bien, entonces tenemos este esquema. La hipótesis es la que formamos bien y ahora tendremos la idea de este texto narrativo en la codificación, en la última de las codificaciones, la selectiva, y el reporte escrito. Bien. Bueno, chicos, más o menos les sirvió este ejemplo más práctico acerca de cómo generar teorías, Sí, profe. de la teoría fundamentada acerca de cómo generar categorías. Profe, le quería hacer una consulta respecto a las categorías. Si hay Por un favor. límite de categorías necesario para que sea más fácil hacer el esquema. Bien, en lo que se refiere al límite de categorías, esto es una advertencia. Muchas veces pasa que en este tipo de investigaciones empiezan a tirar categoría, 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 y terminas con 20 categorías y no, porque es una cuestión recontra compleja. Imagínense lo que nos complicamos con 5, imagínense con 20. No hay un como escrito en una tableta que te diga hasta esta cantidad de categorías, pero sí limitarla lo más posible, utilizar la menor cantidad posible, no pasarte, porque si te pasás, te complejizas al pedo y te abstraes demasiado y no te sirve. Limitalo, no hay un mínimo escrito, máximo escrito, pero limitate a la menor cantidad que explique de la mejor manera. ¿Está bien? Sí, gracias, profe. Bien. ¿Alguna otra pregunta respecto a esto? Con, por ejemplo, el diseño emergente, si nosotros quisiéramos utilizar este mismo tema y llevarlo a un diseño emergente, ¿cómo sería? Bien, vamos. Te lo muestro un segundito. Bien, en este caso, para un diseño emergente no emplearías el uso de una categoría central, que en nuestro caso la categoría central era a la que todos llevaban, era la desilusión. La desilusión es la que genera el rechazo. Por lo tanto, esa es nuestra categoría central. No emplearías, por ejemplo, el uso de una categoría central si no fuera necesario.
Y la diferencia no es tanto en los resultados o en las cosas de donde partís, sino en el procedimiento. No vas a seguir el paso estructurado de codificación abierta, acción selectiva, sino que vas a hacer la codificación abierta y después vas a ver, bueno, cómo funciona esto. Ese, si quieren, más similar a lo que hicimos recién, que lo sistemático, pero la idea, la diferencia, es que no vas a depender de pasos tan estrictos ni tan rígidos para llevar a las conclusiones. Y vas a tener mucho más cuidado a la hora de establecer la teoría debido a que no se hizo estos pasos. Lo que vos buscás es esto de acá. En el diseño emergente se efectúa la codificación abierta y de esta emergen las categorías que son conectadas entre sí para construir teoría. Al final el investigador explica esta teoría y la relación entre las categorías. Esto es un poquito lo que hicimos recién, pero la diferencia entre el sistemático es el nivel de rigidez que tienen estas partes. Por ejemplo, la codificación selectiva tenés que ir y volver. En la emergente no es necesario. La diferencia es lo laxa que es una por sobre la otra. La crítica es más una crítica histórica que teórica o práctica, en el sentido de que estos muchachos dijeron, como que se veían muy, ¿cómo decirlo?, encapsulados en seguir el protocolo, en seguir el procedimiento, y dijeron, no, muchachos, es mucho más fácil si lo hacemos de manera más laxa, si nos damos la libertad de explorar. Con esa libertad viene la consecuencia de esta abstracción, se generan demasiadas categorías, este tipo de problemas que estábamos hablando. En lo que, si alguno de ustedes plantea hacer este trabajo, no hay ningún problema, pero generalmente van a utilizar el diseño sistemático, porque es el que se usa también. No vemos mucho diseño emergente. Sé que es un poquito compleja la respuesta, pero espero poder No, haberte sí podido se ayudar. entendió, gracias, sí, sí. Bien. ¿Alguna otra pregunta? Todos escribieron el nombre ahí al costadito, ¿verdad? Bien. Vamos Sí. a dedicar estos últimos 5 minutitos que tenemos rápido a las preguntas o las temáticas del trabajo práctico. ¿Alguno de ustedes, que ya les dije la primera vez que fueran pensando temáticas para poder armar el trabajo práctico, tiene alguna idea de qué es lo que va a hacer? Ya con los dos modelos que vemos, investigación, acción o teoría fundamentada. Profe, le hago una pregunta. ¿El trabajo es de a dos? El trabajo puede ser de a dos. ¿Puede Sí, ser de a dos? puede Sí. ser de a dos, no de a tres, ni de cuatro, ni de cinco, de a dos. Ok, Con un compañero. Generalmente es de a dos, búsquense un compañero. gracias. Va a ser más fácil. Bien, ¿alguien, alguna temática, alguna idea de investigación que tengan? Profe, Esto es importante, tienen que ir pensándolo. profe, Por favor. hola. Con una compañera habíamos pensado en la idea de la relación entre la terapia conductivo-conductual y la depresión. ¿Cómo ayuda esta terapia en la depresión? ¿Cuáles son los avances que pueden generar? Y bueno, más o menos eso, por ahora. Bien. Lo que me resuena de eso es una cuestión más cuantitativa, en el sentido de evalúo los efectos, por ejemplo, de la depresión, el nivel de depresión de una persona, y después veo si con la terapia cambió. Claro, ¿cómo serían los beneficios y si esta, como si beneficia o en ciertos casos también puede perjudicarla o no ir por ahí? Bien, la cuestión es que en metodología 2 lo que vemos son diseños cualitativos. Ustedes tienen que elegir un diseño cualitativo. Esto es más un diseño experimental en donde independiente sea la propia terapia, o un diseño cuantitativo no experimental, Uh-huh. longitudinal. Okay. Así que más ha llegado a, por ejemplo, problemáticas sociales, más ha llegado a lo que vimos hoy, cómo funciona algo o cómo se da determinado fenómeno. Bueno, gracias. Que vayan haciéndose esas preguntas porque
Y les sugiero que se vayan apurando porque tienen que leer acerca de esta temática, tienen que buscar información para poder realizar el trabajo práctico. Antecedentes, Disculpa, marco teórico, por favor. ¿el TP es o diseño, investigación, acción o Es cualquiera de los diseños, pero les pregunto cualquiera de los... por los, claro, cualquiera de los 4. Ah, bien. ¿Bien? Sí, no, porque a lo mejor lo hablaste antes de que yo me uniera, por eso no estaba al tanto de cómo iba a ser el... Ujú. Gabriel, yo no estaba en la otra clase con vos y no sé nada del trabajo práctico. ¿Qué tenemos que hacerlo entero, completa la investigación, No. desarrollado? El trabajo práctico es una de las 3 instancias de evaluación que tienen en la materia de metodología de la investigación. Las otras 2 siendo el parcial, que es un multiple choice, y las actividades correspondientes a cada una de las unidades. El trabajo práctico lo pueden hacer de A1 o lo pueden hacer de A2. Y consiste en el diseño de investigación. En el diseño, no en la investigación. No van a investigar, no van a tomar datos, no van a salir a campo, no van a hacer entrevistas, no van a tomar cuestionarios, no van a interrogar gente, no van a hacer nada de eso. A ver, un compañero levantó la mano. Luciano, No, profe. sí. Sí. ¿Cuándo es la entrega del diseño? Que es como... Debería estar en el después, cronograma. y Ahora, después del diseño, ¿eso se aprueba o se sufren modificaciones antes de entregar la investigación final? no, el diseño es la investigación. No van a hacer ninguna investigación. Van a hacer el diseño. El diseño es el trabajo. Consulta, ¿hay preentrega de esto? En el método 1 había preentrega, pero... Había preentrega. Estamos en método 2, donde está mi querido cronograma. Bien. Debería aparecer acá. Si hay algún error, después lo vemos con Mariela, pero ahora me estoy descargando el cronograma para decirles bien y no. En algún momento va a terminar de cargar, chicos. No. Una ventana. ¿Ven esto? No se ve nada. Bien, ahí está terminando de cargar. Ahí está. ¿Ahora sí? Sí, ahora sí. Sí, Ahora sí. Tenemos las clases sincrónicas. Ah, esta está mal. Guíense por la que aparece en la plataforma. Y debería haber clase final. Técnica de datos. Esto es recuperatorio. Examen con preguntas múltiple choice. 2 del 5. Acá está. Si estas fechas se mantienen y no hay ningún error, se debería dar el 23 del 5 es la preentrega. Y clase sincrónica y preentrega de 3P, 23 del 5. Y entrega es 6 del 6. Esto es lo que está anotado acá, así que esto me voy a hacer. Lo que hicieron las chicas. Bien, les explico cómo funciona esto. Los que cursaron método 1 creo que tuvieron la misma metodología. Básicamente hay una preentrega, que es donde me envían lo que tengan hasta ese momento del trabajo práctico realizado. Yo hago una corrección con comentarios generalmente en fíjense esto, corrijan esto, hagan esta cita de determinada manera, todo lo que haya por hacer. Les devuelvo la entrega y el 6, o sea, 2 semanas después, ustedes hacen entrega del propio trabajo práctico, que ese no viene con divulgación, solo con nota. ¿Está bien? El trabajo práctico consiste en el diseño de investigación y tienen los siguientes apartados, si me acuerdo bien. Marco teórico, antecedentes, planteamiento del problema y metodología. Después, en una investigación estarían los resultados, la discusión y la conclusión. Eso no están acá porque es solo un diseño.
El marco teórico, como lo vimos en la primera clase, es el compendio de definiciones respecto a las variables con las que trabajan y al fenómeno que estudian. Los antecedentes son investigaciones, papers, tienen que ser, de los fenómenos o contextos que están estudiando de los últimos, vamos a darles 10 años. ¿Se entiende? No me pueden dar un estudio del 2003, de 2005, 2008, no. Los últimos 10 años. ¿Qué es lo que pasa? Es mucho más fácil encontrar investigaciones cuantitativas para antecedentes que cualitativas. Si no cambió, el mínimo de antecedentes tiene que ser 4. Y al menos uno tiene que ser cualitativo. ¿Está bien? Todos tienen que ver con las variables y el fenómeno que están estudiando, variables y o fenómeno que están estudiando, pero al menos uno de ellos debe ser cualitativo. Bien, los antecedentes, el planteamiento del problema, es lo que viene en la unidad 1 también, lo relacionado a la justificación y de las razones por las cuales hacer esta investigación es importante y relevante. Y la metodología tiene que ver con el diseño propiamente dicho, las técnicas de recolección de información, la población o la muestra con la que estoy trabajando, y en el caso de, por ejemplo, y el consentimiento informado. Y después también tiene el apartado de referencias, que las referencias, todo el trabajo tiene que estar en APA, pero donde más se nota es en las referencias, así que tengan mucho cuidado con eso. Todo tiene que estar citado, todo tiene que estar citado. Esto es importante, chicos. No me pongan algo que no esté citado, porque no va, porque es plagio. ¿Está bien? Y eso serían referencias. Bien, ¿alguna pregunta respecto a esto? Adiós, Merina, nunca te olvidaremos. Uy, cerrar largo la clase, bien. Te hago una pregunta, profe. Por favor. Nosotros queríamos hacer la autoestima en la adolescencia y el ámbito escolar secundario. Bien. ¿Cómo ¿Se lo puede? plantea? ¿No se puede? Depende cómo lo plantee. Claro, por eso. Queríamos continuar con lo que habíamos empezado hace un tiempo con ese trabajo, pero del lado cuantitativo pasarlo al cualitativo y ver cómo plantearlo ahora, diferente a lo que habíamos planteado antes. Bien, supongo que metodologías de investigación-acción en el sentido de que quieran intervenir en la autoestima en el caso de que haya autoestima baja, o metodología fundamentada en el sentido de que quieren explicar cómo se llega o cómo está formado, o qué no factores, pero qué categorías intervienen en la formación o desarrollo de la autoestima. Ok. Yo lo llevaría por ahí. Bien. Gracias. No parece mala idea. Depende de todo cómo lo plantean. ¿Alguien tiene alguna idea más? Bueno, chicos, lamento haberlos tenido de más. Esta sería la clase por hoy. Así que cualquier duda tienen los foros de las unidades. La unidad 3 ya está habilitada. Tienen mi mensaje. Y nos estamos hablando. ¿Dale? Profe, Gracias. Por favor, Karina. Gabriel, me quedó un choice, el primero sin resolver, porque yo tuve problemas y entré muy tarde al campus. Así que bueno, me quedó el primer choice sin resolver. Mandame un mensaje por privado por la plataforma y te habilito la sección, ¿dale? Sí, yo lo mandé hace rato, pero se ve que no llegó. Lo vuelvo a mandar, profe. Dale. Gracias. Dale. Chicos, nos estamos viendo. Adiós. Chao. Chao, profe, gracias. Profe, buena semana. Buena semana. Chao, profe. Chao.